Hablar del plan de lucha nacional de los gremios de prensa, y dicho esto nos vamos a meter en una comunicación con Diego Meloni, delegado de la Asociación de Prensa de Santa Fe en Radio Nacional Santa Fe. Diego, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Andrés? El gusto de saludarte. ¿Todo bien? Bien, todo bien, Diego. Contanos un poco de qué se trata este plan de lucha que hoy tuvo una movida justamente allí en las puertas de Radio Nacional. Bueno, a ver, nosotros venimos desde hace 3 semanas ya con este plan de lucha que se inició a través de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Tiene que ver con una situación bastante particular, que es la decisión unilateral de Radio y Televisión Argentina de dar por finalizada la paritaria, una paritaria que va a cerrar a febrero del año que viene con un 40% de aumento para los trabajadores y trabajadoras, pero que si vos hacés la proyección lineal de lo que va a ser la inflación, los trabajadores vamos a estar en el orden de los 12 a los 14 puntos por debajo de lo que tiene que ver con el índice inflacionario, que no es el índice de los trabajadores, es el que marca el propio INDEC, pero a esto tenés que sumarle, Andrés, que nosotros venimos de la época de Lombardi en la gestión del macrismo con varios años de paritaria cero, es decir, nosotros no tuvimos aumentos, lo cual prácticamente nuestro salario ha sido licuado por ese proceso inflacionario, y lo que nosotros estamos reclamando, y que es lo que esta gestión se comprometió al asumir, es que iba a haber una recomposición que permitiera a los trabajadores y trabajadoras, no te digo hoy ganar, pero por lo menos no perder ante la inflación. Imagínate que hoy tenemos trabajadores que están por debajo de la línea de la pobreza, en una canasta básica que hoy, medida por el propio INDEC, está en el orden de los 60.000, 65.000 pesos, y además con un agravante. Nosotros tenemos una enorme cantidad de compañeros y compañeras a lo largo del país en una situación de precarización muy fuerte. Vos pensás que hay trabajadores y trabajadoras que hace más de 10 años están con contratos basura, que están con contratos artísticos, que en muchos casos no superan los 25.000 pesos. Es decir, si vos mirás el número, ni siquiera alcanza a cubrir el salario mínimo vital y móvil en la Argentina. Entonces, a nosotros nos parece que es una situación absolutamente irregular, que es una situación que no debe ocurrir dentro de un estamento del Estado, y que claramente las autoridades de RTA, con Rosario Lufrano a la cabeza, han desconocido esta necesidad que tenemos imperiosamente los trabajadores de poder recomponer nuestro salario. Reconstruir los medios públicos no puede ser un eslogan, tiene que ser una acción concreta y una acción en conjunto, sobre todo después de que fuimos los trabajadores y trabajadoras los que pusimos el cuerpo, no solo para enfrentar al macrismo, vos lo sabés muy bien, en Santa Fe tuvimos una enorme cantidad de despidos, el intento de vaciamiento de los medios públicos, no solo de Radio Nacional, sino de Telam y también de la televisión pública, y además en un contexto muy particular en el cual nosotros fuimos considerados trabajadores esenciales, donde muchos pusimos el cuerpo y estuvimos en la primera línea desde el día cero en esto que se nos pidió de ser el nexo entre las políticas de gobierno y la comunicación con la ciudadanía, y sin embargo esa contemplación que nos tuvieron de trabajadores esenciales no se ve reflejada hoy en una política salarial que permita a muchísimos compañeros y compañeras poder tener por lo menos una vida digna, y en algunos casos forzando a muchos compañeros a tener que tener por lo menos 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes, ¿no? Claro. Diego, desde que iniciaron el plan de lucha, ¿hubo algún tipo de comunicación o intento de negociación por parte de RTA con ustedes? No hasta el momento, ya como te decía, es la tercera semana, hay distintas modalidades porque los sindicatos de prensa nucleados en la FATPREN, cada una de las bases ha tomado distintas determinaciones. Por ejemplo, hoy nosotros hicimos una asamblea pública en la puerta de Radio Nacional, inclusive con el acompañamiento de otros sectores gremiales. Estuvo, por ejemplo, el titular de la CTA aquí en Santa Fe, José Testoni, por ejemplo, en Buenos Aires, y en LT14 de Paraná hay un paro que se inició a las 0 horas del día de hoy hasta las 24 horas. Hay asambleas en Córdoba, asambleas en Rosario, en distintos lugares del país, y hasta el momento no hemos tenido esa respuesta, esa necesidad de por lo menos encontrar un interlocutor que diga, bueno, veamos de qué manera analizamos el panorama hacia fin de año. Y la verdad que nos parece que es algo que tiene que ser resuelto con urgencia. Si vos prestás atención, hace algunos días la propia vicepresidenta, en el cierre de campaña del Frente de Todos, en compañía con el presidente, habló de la necesidad de recomponer las paritarias para los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, no estamos reclamando absolutamente nada que no hayamos planteado siempre, sino que es una necesidad imperiosa de poner recursos en el bolsillo de los trabajadores. Hay una situación extremadamente difícil, no hace falta
contarle a nadie lo que es ir al supermercado todos los días, los compañeros que además tienen que pagar un alquiler. Bueno, indefectiblemente los números no cierran. Un sueldo básico de 48.000 pesos es un sueldo que realmente es inexistente ante la escalada inflacionaria que tenemos en Argentina, así que esperamos que las autoridades de RTA reflexionen, esperamos que Rosario Lufrano tenga la capacidad de poder entender este planteo de que nosotros no queremos ir al conflicto, a nadie le gusta estar en la calle, nos gustaría estar sentados hoy en la radio haciendo lo que nos gusta. También obviamente le pedimos disculpa a todos los oyentes, pero también necesitamos del acompañamiento de ellos hoy para poder poner esta situación de relieve en la opinión pública y entender que nosotros también somos trabajadores y que también detrás de muchos de nosotros hay familias, hay hijos, hay hijas, y que indefectiblemente con lo que hoy establece la pauta salarial de la empresa no alcanza, pero sobre todo para aquellos compañeros y compañeras que lamentablemente están precarizados con estos contratos basura, que además hay que decir una cosa: esta gestión se había comprometido a regularizar las situaciones de contratos de compañeros y compañeras que venían desde hace muchos años de manera irregular, en algunos casos ya superando una década de contratación en negro, y no solo que no terminaron de resolver esa situación, sino que hoy estamos hablando de casi entre 300 y 500 contratados en todo el país, lo cual genera no solo un perjuicio para los trabajadores y trabajadoras, sino también una situación incómoda, inquieta, y sobre todo un mal antecedente, porque ya pasó en la etapa de Lombardi, donde se decía ¿para qué queremos lo público si está lo privado? Y también sirvió para que muchas patronales, sobre todo los medios privados, aprovecharan la excusa de que los medios públicos había paritaria cero para llevar a la baja los sueldos de los trabajadores del sector privado. Es decir, el Estado no debe estar en condiciones de garantizarle al mercado que las patronales también lleven a la baja los sueldos de los trabajadores en las empresas privadas. Así que nos parece que eso es algo que indefectiblemente deberemos resolver con muchísima rapidez, ¿no? Diego, seguiremos atentamente este tema, ¿eh? Te agradecemos el contacto y la seguimos en cualquier momento. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, por los minutos destinados, y obviamente a entera disposición las veces que ustedes también lo requieran. Un abrazo, Diego. Chau, chau. Cualquier momento, gracias. Diego Meloni es delegado de la Asociación de Prensa de Santa Fe en Radio Nacional, Plan de Lucha de los